un pájaro de los que se conocen como estivales, que vienen para reproducirse y pasan todo el invierno en África. Y aunque está catalogada en peligro de extinción, pero posiblemente sea una de las aves más amenazadas de la península ibérica. Pasa la época de estival, o sea, primavera-verano, en la península ibérica, concretamente en el suroeste de la península ibérica, y pasa su invierno en los cuarteles de África, principalmente en el Sahel. Vuelven a sus mismos sitios a criar, te podría hablar de una diferencia de 3, 4, 5 olivas, y también se puede llegar a la conclusión de que las aves anilladas están volviendo con sus mismos compañeros y a sus mismos sitios. Ese lugar en el 70% del alzacola rojizo es Andalucía. Crían en viñedos y olivares tradicionales convertidos en hábitats indispensables para salvar una especie en declive, según el último censo realizado por SEO BirdLife. Desde el último censo que se realizó en 2004, con respecto al siguiente, que es del año 2020, se ha reducido en más de un 94% sus poblaciones a nivel de toda España. Entonces, bueno, uno de los motivos, y seguramente el más importante, es la intensificación agraria. Se está incentivando muchísimo el uso de fitosanitarios y de herbicidas para el suelo, y eso está provocando principalmente que desaparezca lo que necesitan, que son los insectos de ese olivar. Cuando entra el herbicida directamente desaparece. ¿Esto qué determina? Que los alzacolas que tenemos hoy estén muy ligados tanto al olivar como a su cubierta vegetal. La cubierta vegetal es imprescindible en las zonas donde hay alzacola. Uno de estos problemas que hablábamos antes, de pérdida de hábitat, concretamente aquí se ha notado mucho en los últimos años, motivado por, sobre todo, políticas de la PAC, la Política Agraria Común. Se fomentó durante muchos años arrancar viñedo para sustituirlo por otros tipos de cultivos. Entonces eso motivó que en los últimos 20 años del pasado siglo y los primeros años de este, pasáramos de unas 15.000 hectáreas más o menos de viñedo en esta zona a menos de 5.000 que hay actualmente. Pero el problema del alzacola rojizo no solo está en Andalucía. Cuando llega el momento de marcharse, en agosto, últimos de agosto de algunas zonas e incluso últimos de septiembre en otras, los contingentes de ejemplares jóvenes es alto, pero la vuelta es muy poca. Se podría pensar en los países un poco más avanzados, digamos, que Senegal, pero con menos conciencia ecológica que Europa, y que en ese paso migratorio, pues por cuestiones de pesticidas o bien por cuestiones humanas, pues vayan desapareciendo ciertos ejemplares. Colocamos una anilla metálica de DNI. Que tiene, en este caso, caracteres solo numéricos, puede tener también letras, y tiene, como podéis ver, son los números muchísimo más grandes que los de la anilla de metal. Y el objetivo de esta anilla es que pueda ser identificada a distancia. Marcamos, como habéis visto, los individuos con 2 anillas, y eso nos permite conocer, por un lado, cuántos individuos hay en determinadas zonas, nos permite identificar si es el mismo individuo el que viene año tras año, se produce alguna sustitución, nos permite conocer datos como longevidad. Grasa 1, músculo 3, sexo macho, placa 7. ...23,8. Nos permite tener conocimiento sobre diferentes aspectos de la biología y de la ecología del ave, y conociendo más cosas, sabiendo más sobre la especie, podemos tener también más base para poder protegerlo mejor. Lo que se sabe es que la supervivencia del alzacola depende en buena medida de nuestros viñedos y olivares. Estamos trabajando en la actualidad desde la Sociedad Ibérica para el Estudio y Conservación del Ecosistema en saber dónde está el alzacola, aparte de detectar dónde vive, porque sí es cierto que viven en islas de grandes territorios. Podemos encontrarnos 1000 hectáreas de olivar y el alzacola está solamente en un olivar con cubierta vegetal, con buenas poblaciones, que puede tener 3 hectáreas, quedan 2 o 3 parejas, y eso es un poco la característica general que estamos encontrando en nuestros estudios. En la actualidad, uno de los grandes peligros que sufre el alzacola es el uso
excesivo de fitosanitarios en los cultivos agrícolas. Principalmente el olivar se ha fomentado muchísimo el uso de herbicidas. El herbicida mata toda la vida de los suelos, aparte se complementan con los insecticidas que terminan de arrasar con toda la entomofauna que hay en esos territorios, y al final lo que hacen es dejar los olivares prácticamente desiertos. Uno de los alimentos que hemos detectado que utilizan mucho en los olivares de Jaén es la chicharra. Su éxito reproductor va muy ligado a la cantidad de chicharra que hay en un momento determinado en los olivares, y hemos detectado que coincide precisamente la reproducción con esa explosión de chicharra. La desaparición del viñedo prácticamente supondría la desaparición de la especie. Entonces, con esto lo que pretendemos un poco es poner en valor este viñedo, el viñedo tradicional de secano de Doñana, para la especie. Hemos puesto en marcha una campaña de micromecenazgo con la idea de adquirir una pequeña parcela de viñedo aquí en la zona del Condado de Huelva, en los viñedos de la Reserva de la Biosfera de Doñana. Con esta compra de viñedos, pues lo que pretendemos, más o menos testimonialmente, es evitar que se siga perdiendo viñedo con lo que supone para el alzacola aquí en Doñana. Son medidas que frenan el peligro de extinción del alzacola declarada ave del año por SEO BirdLife y que cuenta con quienes están empeñados en que siga volando por Andalucía.